Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos dando inicio a la clase teórica número 17, si mal no recuerdo. Es la penúltima clase teórica. Damos la bienvenida a los compañeros que se están conectando y bueno, a los compañeros que están de modo presencial, siempre agradecerles. Un aviso que vamos a decir ahora y seguramente al final es que ya estamos próximos al segundo parcial. Em, para ese segundo parcial tenemos previsto que el próximo día, miércoles, no este, sino el de la siguiente semana, se realice una clase de revisión de temas que la profe Ana dispuso que se realice de modo presencial y solamente de ese modo. Así que invitarlos a venir ese miércoles con todas las preguntas que quieran realizar. Porque bueno, será una clase de revisión y consulta, sobre todo de consulta, es decir, atender todas las cuestiones pendientes que ustedes traigan, tanto de las clases teóricas como de las prácticas. Bien, volviendo a la clase de hoy, y como ya figura en pantalla, el tema que vamos a revisar corresponde a Historia Argentina, un tramo de Historia Argentina que va del 70 al 76 y que en términos políticos incluye o se inicia con la presidencia de facto del general Onganía, perdón, de Juan Livingston, y incluiría también la tercera presidencia de Perón hasta el golpe de Estado del 76. Para, para ubicarnos un poco en el programa, que siempre hace falta hacer mención a lo que venimos trabajando, estamos ya en la unidad 4, en la última unidad del programa. Esta temática que está en pantalla es a continuación de otra dictadura que es la del general Onganía, que había dado inicio a un ciclo de dictaduras, de gobiernos de facto, denominada la Revolución Argentina. Para visualizar justamente y empezar a contextualizar, ya en la siguiente proyección, eh, hay una detalladísima línea de tiempo que convendría que revisemos. Si observan la pantalla, vamos a revisarla, pero de abajo hacia arriba, ¿sí? Comenzando justamente en la parte inferior de la imagen, el contexto mundial que acompaña justamente a lo que vamos a trabajar en esta clase. Para los años incluidos en esta clase, que reitero va del 70 al 76, para el contexto mundial, sin dudas, la temática principal es la Guerra Fría. Es el contexto de Guerra Fría, que ya se inició tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y que se va a extender hasta 1991 como mínimo. Pero como parte de esa Guerra Fría que implicó la confrontación de las dos superpotencias, la capitalista Estados Unidos y la comunista la Unión Soviética, hay otros temas que se inscriben en ese contexto internacional que es el de la Guerra Fría y que están también mencionados en esta línea de tiempo. Por ejemplo, una cuestión que figura ya para el año 1955 es el comienzo de la Guerra de Vietnam, ¿sí? Es uno de los conflictos justamente que forman parte de la Guerra Fría. La Guerra de Vietnam que implicó la división en Vietnam del Norte y en Vietnam del Sur, y en el conflicto consecuente cuando el Vietnam del Norte quería imponer en el sur la unificación, pero también el gobierno comunista. Y eso provocó la intervención de los Estados Unidos en el 55, que progresivamente se va a ir incrementando en números de soldados y de material bélico hasta el 75, cuando termina la guerra de Vietnam. Otra cuestión que cabe mencionar a modo de simplemente de mención, porque ya fue trabajado, es la Revolución Cubana del año 59, el triunfo de la Revolución Cubana y la posterior orientación marxista-leninista que toma el gobierno de la Revolución Cubana, que justamente en virtud de esa orientación se generan los conflictos que también aparecen en pantalla, los estoy señalando allí, la llamada crisis de los misiles del año 62, cuando justamente en ese clima de Guerra Fría, Estados Unidos no va a permitir que en la isla, en Cuba, se instale una base militar soviética con misiles apuntando. Así que eso genera la llamada crisis de los misiles. Si bien esa instancia se supera por un arreglo directo entre Washington y Moscú,
Eh, la isla va a quedar sometida a partir de del año 62 al bloqueo económico que todavía rige hasta la actualidad. Otro elemento de este contexto mundial que acompaña la temática principal de la clase es que para la década del 60 y fundamentalmente para fines de la década del 60, sin dudas hay un clima muy agitado en lo político, en lo económico, en todo el mundo. Y nos referimos porque hacia la fines de la década del 60 se están desarrollando importantes movimientos sociales en los cuales el protagonismo sin duda está en la juventud. Los sectores juveniles, tanto universitarios, pero también los sectores juveniles en general, están siendo protagonistas de movimientos sociales, culturales, políticos, que van a tener una amplia dispersión a nivel mundial, pero que van a tener también icónicos movimientos de protesta. Tal es el caso, por ejemplo, del conocido Mayo francés del año 68, que implicó, que implicó una numerosa movilización de estudiantes en París, que no solamente reclamaban por mejores condiciones económicas, sino por cambiar en un sistema capitalista que, si bien había logrado la recuperación económica de Europa, de la Europa de posguerra, merced a la asistencia económica de los Estados Unidos, sin embargo era un sistema que, justamente por ser un sistema de algún modo predeterminaba, ¿sí?, el rol social de la juventud, ¿sí?, ajustado a un sistema capitalista que no era del todo justo. Así que también allí tenemos una expresión del movimiento estudiantil en el Mayo francés del 68. También a fines del 60, mencionar lo que van a trabajar con mayor detalle en el práctico del día jueves, cuando con el texto de Ansaldi justamente revisen las transformaciones culturales de la década del 60, entre ellas Woodstock y el movimiento hippie y el movimiento antibelicista en relación a la guerra de Vietnam que se gesta en los Estados Unidos. También las protestas de estudiantes universitarios en México que genera la masacre de Tlatelolco, ¿sí?, también para las mismas fechas. Sumado también, y ya yendo un poquito al caso argentino, pero en esta enumeración de movimientos sociales, el Cordobazo del 69, del que ya hubo un práctico. Volviendo al contexto internacional, entonces, sin dudas, el protagonismo de los movimientos sociales de protesta está en la juventud. Pero no solamente en el ámbito del capitalismo occidental, sino también hay que sumar las protestas que se desarrollan del otro lado de la cortina de hierro, en el bloque comunista, con la primavera de Praga, ¿sí?, que también implicó que la juventud socialista, o la juventud de una sociedad socialista como era la de Checoslovaquia, también reclame por una distensión de la estructura comunista que se había impuesto tras la Segunda Guerra Mundial. Así que es en ambos lados de este mundo dividido entre capitalismo y socialismo, donde el movimiento juvenil estudiantil está encarando movimientos de protesta y de transformación social. Un poquito avanzando en la línea de tiempo y siguiendo en el contexto internacional, promediando la década del 70, la crisis del petróleo, ¿sí?, que va a ser una crisis económica que se desata a partir del incremento, sorpresivo incremento del precio del petróleo, justamente, ¿sí?, de los barriles de crudo. Se incrementa el precio abruptamente, generando no solamente un descalabro en la producción y la distribución de petróleo, sino impactando de lleno en la economía. Y cerrando esta revisión para la década del 70, bueno, el fin de la guerra de Vietnam, que habíamos marcado su inicio hace un momento, en el 55. Todo este contexto acompaña entonces lo que vamos a empezar a plantear para la clase de hoy. Ya acercándonos a la cuestión más netamente de la historia argentina, van a ver que en la línea de tiempo hay algunas fechas que están remarcadas con color rojo. Las revisamos simplemente: 55, 62, 66 y 76. Están enmarcadas con color rojo porque cada una es una fecha que corresponde a un golpe de Estado. De hecho, estamos visualizando los 4 últimos golpes de Estado del siglo XX, ¿sí?
55, el golpe de Estado, el tercer golpe de Estado que termina con la presidencia o la experiencia peronista, que significó la primera y segunda presidencia de Perón. Golpe de Estado del 62, que termina con la presidencia de Frondizi. 66, golpe de Estado que finaliza, o le pone fin a la presidencia de Arturo Illia. Y 76, el último golpe de Estado, 24 de marzo del 76, que es justamente la fecha en la que concluiremos la clase de hoy, cuando con el golpe de Estado se pone fin a la presidencia de Martínez Isabel de Perón. También hay otras fechas con color amarillo que figuran en la línea de tiempo, y cada una de ellas implica una elección a presidente en Argentina. Hubo elecciones en el 58, elecciones en el 63 y elecciones en el 73, elecciones a presidente. Las dos primeras, la del 58 y 63, también ya las vimos en clases anteriores, significaron la elección, en el primer caso, en el 58, la elección de Arturo Frondizi. Pero fue una elección democrática, la población asistió, sufragó, ley Sáenz Peña, voto secreto, todo eso que ya sabemos, pero con un condicionante impuesto por la dictadura. Y el condicionante impuesto era que justamente el peronismo estaba proscripto. Por lo tanto, no había partido peronista ni candidatos peronistas. Es en esa ocasión entonces que Frondizi hace un acuerdo con Perón, lo vimos en la clase pasada, y que con votos peronistas Frondizi se impone en las elecciones. Se impone a otro candidato radical que era Balbín. Recordemos que para ese momento la Unión Cívica Radical estaba dividida en la Unión Cívica Radical Intransigente, que es la de Frondizi, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, que era de Balbín. Con votos peronistas, entonces, Frondizi gana las elecciones, supuestamente comprometido a levantar la proscripción que finalmente Frondizi no puede cumplir. No puede cumplir porque la presión de los militares no se lo permite. Acumula una serie de cuestionamientos Frondizi durante su presidencia, cuestionamientos que vienen desde las Fuerzas Armadas, a tal punto que en el 62 las Fuerzas Armadas deciden justamente interrumpir la presidencia de Frondizi, generando este nuevo golpe de Estado, el del 62. Si bien se desplaza del gobierno a Frondizi, por las divisiones internas que tiene la Fuerza Armada, no se consuma un gobierno de facto, sino que Frondizi es desplazado y es reemplazado por meses, por solo unos meses, por Guido, que era el presidente de la Cámara de Senadores, y Guido llama inmediatamente elecciones, en las que triunfa, y ahí aparece la otra fecha en amarillo, el 63, en las que triunfa el candidato también de la Unión Cívica Radical, Arturo Illia. Y también con amarillo, porque si bien son elecciones democráticas, el peronismo sigue proscripto. Así que son elecciones sin peronismo y sin candidatos peronistas, porque la proscripción está vigente, recordemos, desde el 55 está vigente la proscripción. El gobierno de Arturo Illia va a durar 3 años, hasta el 66, cuando también otra vez un golpe de Estado le ponga fin, dando inicio y acá sí les pediría que presten un tanto más de atención, porque ya estamos próximos a la temática de la clase de hoy. Se iniciaría un periodo que se denomina la Revolución Argentina. Es un periodo que va del 66 al 73. Y durante esos años es una dictadura, la dictadura de la Revolución Argentina. Y en esa dictadura, justamente, sí. Bien, buena pregunta. Sí, porque tantas dictaduras realmente se presta a confusión. Esta dictadura que se inicia en el 66 hasta el 73 es la dictadura de la Revolución Argentina. Hubo una anterior, de un nombre similar, que fue la llamada Revolución Fusiladora, la Revolución Libertadora, ese es el autoproclamado nombre de esta dictadura, que es la dictadura que se generó tras el golpe de Estado a Perón. La intento señalar acá en la línea de tiempo. Entre el 55 y el 58, allí estaría la dictadura de la Revolución Libertadora. Pero que desde la perspectiva peronista, del Libertador no tuvo nada, porque le puso fin a la presidencia de Perón, y sí, desde la perspectiva peronista se le llamó la Revolución Fusiladora, por la durísima represión que se llevó adelante contra los dirigentes peronistas
y contra la sublevación que encaró el general Valle, un general peronista, que intentó justamente ponerle fin a esa dictadura. Por eso lo de libertadora o fusiladora. Volviendo al 66, y comenzaba entonces esta otra dictadura, la de la Revolución Argentina, cuyo primer presidente fue, de facto obviamente, fue el general Onganía. Y acá sí ya empiezo a detenerme porque justamente el final de Onganía está directamente conectado con el principio de esta clase, que justamente arrancamos en 1970. Intentando marcar en la línea de tiempo con esta línea de guiones, justamente se estaría envolviendo la temática de esta clase. Esta clase comienza en 1970 y llegaría hasta 1976. Después con mayor detalle lo van a poder ver cuando el PowerPoint esté subido al aula virtual, pero esa es justamente la temática de esta clase, del 70 al 76. Y haciendo foco en el 70, explicar cómo llega a su fin el gobierno de facto del general Onganía. Pasando a la siguiente línea de tiempo, justamente tenemos para la fecha de junio de 1970, está terminando la presidencia del general Onganía. ¿En qué circunstancias termina la presidencia de facto del general Onganía? Recordemos un poquito que cuando Onganía asume la presidencia en el 66, después de derrocar a Ilía, él proclama el inicio de esta revolución argentina. Y en ese discurso inicial, él plantea que esta dictadura tenía objetivos y no plazos. Cuando Onganía afirma que tiene objetivos y no plazos, lo que estaba diciendo es que esta dictadura iba a durar lo que tenga que durar mientras se cumplan primero los objetivos. Los objetivos eran estabilizar política, económica y socialmente a la Argentina. Los tres objetivos que se planteaba esta dictadura. Bueno, en los años siguientes, 66, 67, 68, 69, 70, esos objetivos no se estarían logrando. El propio Onganía, que los había proclamado, no los estaría logrando, a criterio de la junta de comandantes que acompañaba justamente al gobierno de Onganía. Y no solamente a criterio de la Junta de Comandantes, sino la realidad está demostrando que de algún modo esos objetivos planteados por la dictadura no se estarían cumpliendo, en ninguno de los tres planos. Y el hecho determinante que cuestiona duramente la gestión de Onganía es el Cordobazo. Supuestamente Onganía venía a estabilizar social y políticamente al país, y el Cordobazo significó el estallido de movilización obrera y estudiantil más importante de la década de 60. Así que el Cordobazo, sin dudas, comienza a marcar el ocaso de Onganía en el gobierno. Y si el Cordobazo no fue suficiente, lo que va a pasar justo un año después del Cordobazo, sin duda le pone el fin al gobierno de Onganía. ¿Y qué es lo que ocurre un año después? Justamente, exactamente un año después del Cordobazo. Y cuando digo exactamente un año después, me refiero al 29 de mayo de 1970, ¿sí? Cuando en esa fecha se haga pública la existencia de una organización armada llamada Montoneros. Montoneros es una organización armada de vertiente peronista. Y esta organización, hasta ese momento desconocida, operaba en absoluta clandestinidad, hace pública su existencia dando un verdadero golpe de efecto para la escena política de aquellos años, que significó el secuestro del general Aramburu. El 29 de mayo del año 70, Montoneros secuestra al general Aramburu. Recordemos un poquito quién era Aramburu. Para ese momento, en el 70, Aramburu era un general retirado del ejército. Pero 15 años antes, Aramburu había acompañado el golpe de Estado contra Perón. De hecho, Aramburu, tras desplazar a Lonardi, asume la presidencia en el marco de la Revolución Libertadora, y él inicia la política de desperonización. Él inicia la política de proscripción. Aramburu también es responsable de la durísima represión contra el general Valle, que se ha sido sublevado contra la dictadura.
también Aramburu es responsable de la desaparición del cuerpo de Eva Perón, que se encontraba alojado en los sótanos de la CGT. O sea, para Montoneros, que es un grupo armado peronista, Aramburu carga con una serie de responsabilidades, de las cuales nunca dio cuenta. Bueno, Montoneros secuestra a Aramburu, le hace un juicio popular y lo condenan a muerte. Así que no es solamente el secuestro de Aramburu, sino también es la muerte de Aramburu. El cuerpo de Aramburu aparece a las semanas, ¿sí? Ajusticiado, y Montoneros hace pública, tras la muerte, tras cumplida la sentencia de muerte de Aramburu, hace pública su existencia y hace pública no solamente de su existencia, sino se acredita la responsabilidad de lo que acaba de ocurrir con Aramburu. Así que la sociedad argentina está, en aquellos años, los periódicos, los noticieros, están conmovidos, no solamente por la forma en que muere Aramburu, sino por la metodología utilizada. Hay un grupo armado, Montoneros, que está en acción, ¿sí? Eso le pone fin a la presidencia de Onganía. La Junta de Comandantes decide a Onganía desplazarlo del cargo de presidente y designan justamente a quien está en pantalla, y trato de señalarlo, el primero de esta serie de imágenes, que es el general Livingston. Así que se inicia la presidencia de facto del general Livingston, que viene a reemplazar a Onganía, justamente tras el desplazamiento del que se ve forzado a realizar. ¿Quién es Livingston? Para ese momento Livingston la verdad, bueno, obviamente es un general del ejército, pero no es un general que haya tenido mucha presencia en la escena política argentina en los años anteriores, porque Livingston, para el momento en que es designado presidente, estaba en los Estados Unidos porque era el representante argentino, el representante de las Fuerzas Armadas Argentinas en la Comisión Interamericana de Defensa, un organismo que Estados Unidos había creado en el marco de la doctrina de seguridad interna. Sí, ya nos vamos a referir a eso, a la doctrina de seguridad nacional, perdón. Así que Livingston es convocado a los Estados Unidos, regresa al país y asume la presidencia en reemplazo de Onganía. Livingston, en principio, va a intentar diferenciarse de Onganía en algunos aspectos. En el plano económico, Livingston va a encarar un plano económico de vertiente nacionalista, intentando revertir lo que Onganía había hecho, que era la libre apertura comercial. Bueno, Livingston intenta tomar un rumbo diferente, apuesta a la industria nacional. De hecho, su ministro de Economía es Aldo Ferrer, es un desarrollista que se puede inscribir con el desarrollismo que había iniciado Frondizi y que había significado un paréntesis con la presidencia de Onganía. Ahora se estarían reactivando las políticas desarrollistas con Aldo Ferrer como ministro de Economía. Pero bueno, la experiencia de Livingston va a ser bastante breve, solamente va a durar un año, y menos inclusive, en realidad de junio del 70 a los primeros meses del 71. Dura la experiencia de Livingston. Sí. Bien, lo habíamos manejado cuando... Es un tema que se inscribe directamente con la presidencia de Frondizi, por eso es que ahora casi que lo pasamos por alto. Pero recuperando acá la pregunta del compañero, recordemos que el desarrollismo había sido una corriente económica encarada en Argentina por Frondizi, Arturo Frondizi, que se inscribía en una idea mayor de la economía mundial, que era el estructuralismo. Como parte del estructuralismo, el desarrollismo. ¿Y qué implicaba el desarrollismo? Básicamente implicaba que las economías subdesarrolladas, como era el caso de Argentina, para la década del 60, tenían que desarrollarse económicamente en base al crecimiento industrial, ¿sí? Pero básicamente la industria denominada de base, o la industria pesada. ¿Qué significaba eso? Que a criterio del desarrollismo estaba bien la industria liviana que se había desarrollado durante el primer peronismo, pero que había que dar un paso más. Y ese paso más era asegurar el autoabastecimiento de materiales estratégicos para la economía de cualquier país. Y asegurar el autoabastecimiento de materiales estratégicos como el petróleo, el aluminio, el acero, la industria petroquímica, porque eran elementos fundamentales para cualquier desarrollo industrial. Entonces, primero había que asegurar eso.
El tema es que el desarrollar la producción de petróleo, aluminio, petroquímica, de acero, implicaba una renovación tecnológica que los capitales argentinos no podían sustentar. Por lo tanto, Frondizi lo que hace es abrir, en términos económicos, la llegada de capitales extranjeros. Entonces llegan capitales extranjeros. Grandes empresas extranjeras llegan al país, invierten a los fines justamente de explotar el desarrollo industrial de estos materiales estratégicos. El tema es que Frondizi debe, de algún modo, otorgar ventajas tributarias a estos capitales extranjeros que llegan. Y esas ventajas tributarias que Frondizi otorga le va a generar justamente la oposición de los sectores nacionalistas. Todo bien con la llegada de capitales, pero tampoco que darles excesivas regalías o beneficios a los capitales que llegaban. Bueno, ahí se empiezan a generar algunas ya quiebres frente a la política que Frondizi va a encarar. Bueno, ese desarrollismo entra en suspenso cuando se produce el golpe de Estado del 66. Ya Ilía había empezado a cuestionar algunas decisiones económicas de Frondizi, Onganía mucho más. Ahora llega Levingston y él intenta como reflotar, no plenamente, pero sí algunas ideas del desarrollismo, pero también vinculadas a sostener la industria nacional. Por eso es que tiene como ministro de Economía a Aldo Ferrer. Avanzando un poquito en las proyecciones, si podemos pasar a la siguiente. Y una más. Bien. Acá tenemos algunas cuestiones principales de esa breve presidencia de Levingston. Decíamos que reemplaza a Onganía. Primero el Cordobazo, y después el surgimiento de organizaciones armadas como Montoneros, pero no es la única que surge tras el Cordobazo. Montoneros, que es la que recién comentábamos, de vertiente peronista. Pero tras el Cordobazo ya habían empezado a conocerse la existencia, aunque quizás no la acción directa, pero sí la existencia, de otras organizaciones armadas. Entre las peronistas están Montoneros, que ya comentamos su aparición secuestrando a Aramuru, pero también van a surgir otras organizaciones armadas peronistas. Por ejemplo, otra que surge es FAP, Fuerzas Armadas Peronistas. Otra que surge es FAR, Fuerzas Armadas Revolucionarias, las tres de vertiente peronista. Y cuando digo de vertiente peronista, me estoy refiriendo a que son organizaciones armadas que entienden que la lucha armada es necesaria por varios motivos, o por dos por lo menos fundamentalmente. Uno, terminar con la dictadura, que está en pleno desarrollo, digo, está Onganía, está Levingston. Y el segundo es terminar la dictadura para generar las condiciones para el retorno del líder, Perón. Perón está en el exilio, recordemos. Así que había que terminar con la dictadura y generar las condiciones para el retorno de Perón. Y la expectativa política de estas organizaciones armadas, me refiero a Montoneros, FAP y FAR, es que el retorno de Perón al país no sea simplemente para generar las condiciones democráticas que se habían perdido, sino también que el retorno de Perón signifique el paso democrático mediante hacia una sociedad nacional socialista, es decir, un socialismo nacional. ¿Y por qué estas expectativas por parte de los sectores, ya estoy tentado a decir juveniles, porque justamente son en su gran mayoría integrados por jóvenes? Y cuando digo jóvenes, me refiero a personas que están promediando los 20 a 25, sub 30, fácilmente sub 30. Y con sub 30 me refiero a personas que para la década del 70 o no habían nacido cuando Perón fue presidente, o eran niños cuando Perón era presidente. Por lo tanto, son personas que adhieren al peronismo sin haber vivido las presidencias de Perón, que ya lleva, para esta altura, 16, 17 años en el exilio. Así que es un peronismo sin dudas encarado en los sectores juveniles, el que opta por la lucha armada. Esto no quita que haya otro importante sector del peronismo en el que el peso lo tengan las estructuras sindicales. O sea que se empieza a advertir que hay varios peronismos. El peronismo de las
organizaciones armadas, donde los protagonistas son los sectores juveniles, pero también está el otro peronismo, que es el de las organizaciones sindicales, ¿sí? Que es un peronismo de larga data. ¿Por qué digo larga data? Porque las organizaciones sindicales prácticamente son las que nacieron o le dieron nacimiento al movimiento peronista allá el 17 de octubre del 45. Pero bueno, estamos ya comenzando la década del 70 y el peronismo muestra esta imagen. Sin Perón en el país, el peronismo ya empieza a manifestar estas corrientes internas. Pero no solamente el peronismo ha generado organizaciones armadas, también los sectores de izquierda han generado organizaciones armadas. Y para 1970 ya se ha consolidado una organización de izquierda en especial, que es el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. Se consolida otra fuerza menor, pero también hay que mencionarla, que es FAL, Fuerzas Armadas de Liberación. Ambas son de vertiente de la izquierda, corresponden a los sectores de izquierda, tienen sus diferencias, pero en definitiva se los puede inscribir con la izquierda nacional, la izquierda argentina al menos. Y estos sectores de la izquierda, a diferencia de los peronistas, obviamente apuestan por la lucha armada, pero no para esperar que venga un Perón y lleve a la vía socialista. No. Los sectores de izquierda no precisan de Perón para llegar a la sociedad socialista. Muy por el contrario, los sectores de la izquierda tienen como referente al recientemente fallecido, y digo recientemente porque en el 67 muere el Che en Bolivia. ¿Sí? Así que los sectores de izquierda, o las organizaciones armadas de izquierda, entienden que la lucha que inició el Che en Cuba, intentando extenderla posteriormente en Bolivia, debe ser replicada en Argentina. Así que muchas de las organizaciones armadas de los sectores de izquierda adhieren a la idea que el Che había planteado, que era la idea del foquismo, generar muchos focos armados en América Latina. Si recordamos un poquito la línea de tiempo que marcamos al principio, recordamos el impacto que tuvo la Revolución Cubana en toda América Latina. Para el mismo momento se están desarrollando las luchas de liberación nacional en África, en Asia. Una lucha en particular que es muy seguida por la juventud de la década de 60 y 70 es la lucha por la liberación nacional en Argelia, ¿sí? También el efecto Vietnam, del pueblo en armas luchando contra la superpotencia de Estados Unidos, también es un modelo. Así que sin duda el clima político de fines del 60 y del 70 está conectado con esto que veíamos al principio, que es el contexto internacional. Bien, volviendo de nuevo a lo de Levingston. Mientras están emergiendo entonces estas organizaciones armadas, de vertiente de la izquierda, pero también peronista, en el plano político están ocurriendo cosas también. Y una que hay que destacar es la convocatoria que realizan los dirigentes radicales, encabezados por Balbín, pero también los dirigentes peronistas que confluyen en la llamada La Hora del Pueblo, de noviembre de 1970. ¿Qué es esto de la Hora del Pueblo? Es un movimiento partidario político, o sea, marco esto de partido político como para diferenciarlo de las organizaciones armadas, ¿sí? Partidario político, pero que es un movimiento antidictatorial. Es decir, están en contra de la dictadura que en este momento está en manos de Levingston. Y este movimiento de la Hora del Pueblo es un movimiento que reclama que ha llegado la hora del pueblo, que ya la hora de los militares está terminada, que es necesario terminar con la dictadura. Ya se practicaron varias dictaduras y ninguna logra estabilizar al país, que es momento de reclamar la apertura democrática y que sea el pueblo el protagonista de esa recuperación democrática. ¿Por qué marcarlo del pueblo? Porque estos partidos políticos están observando que se está incrementando la lucha armada y es posible que el fin de la dictadura venga a consecuencia de la lucha armada y no de la salida democrática. Así que allí también hay una cuestión pendiente. Si se termina con la dictadura, ¿será con la salida democrática o será por la lucha armada? Entonces, ante esa situación, se convoca a la hora del pueblo.
que en términos partidarios se ponga fin a la dictadura. Esta obra del pueblo, como estábamos comentando, tiene como objetivo entonces terminar con con lo que hasta ese momento era la frecuente intervención en política de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Pero ni la obra del pueblo, ni tampoco el surgimiento y actividad de las organizaciones armadas son las responsables del fin de Livingston, aunque sin dudas son factores presentes. ¿Por qué la presidencia de Livingston dura tan poco? Porque en marzo de 1971 ocurre, podríamos decir, un segundo Cordobazo. Y este segundo Cordobazo tiene nombre propio en realidad. Entonces se llama segundo Cordobazo. Simplemente a fines ilustrativos lo planteamos así. En realidad el nombre propio de este movimiento es el Viborazo. El Viborazo del año 71. ¿Qué fue el Viborazo? Bueno, fue un movimiento social de protesta que nuevamente copó la ciudad de Córdoba. Aquí también en el Viborazo confluyen estudiantes y obreros. ¿Y por qué adopta el nombre de Viborazo? Porque para 1971, y como parte de las autoridades militares, el gobernador de Córdoba es un gobernador militar, Uriburu, ¿sí? De apellido Uriburu, lejano pariente de un Uriburu que ya hemos mencionado en la década del 30. Y Uriburu, como militar que era, gobernador de Córdoba, él había proclamado en un discurso previo al Viborazo, había proclamado que en Córdoba anidaba la víbora marxista y que él, como gobernador militar de Córdoba, le iba a cortar de un solo tajo la cabeza a la víbora marxista. En esos términos hablaba el gobernador militar de Córdoba. Bueno, esto provocó una reacción de los sectores sindicales y estudiantiles de Córdoba, ¿sí? Demostrando justamente la vitalidad que tenían los sectores estudiantiles y sindicales. Tengamos en cuenta que en Córdoba los sindicatos son clasistas combativos. No son los sindicatos dialoguistas, negociadores, que estaban representados por la CGT de los argentinos, perdón, la CGT del pueblo, ¿sí? Más bien eran otro sindicalismo combativo, clasista, que ya había generado el Cordobazo y que ahora nuevamente genera otro movimiento de protesta de dimensiones importantes, que es el Viborazo. Hago esta aclaración porque a nivel CGT también está dividida la CGT para estos años. Está la CGT más dialoguista con el gobierno militar, que es la CGT del pueblo, y está la más combativa, que es la CGT de los argentinos, ¿sí? Sin dudas en Córdoba, los referentes del sindicalismo cordobés están más cercanos, no directamente vinculados, pero sí más cercanos o son más afines a la CGT de los argentinos, que es la CGT combativa, que a nivel nacional la conduce a Ungaro, pero que en Córdoba el principal referente es Agustín Tosco, ¿sí? Bueno, pero para marzo del 71 entonces el Viborazo demuestra la vitalidad de los sindicatos combativos clasistas de Córdoba y de los estudiantes universitarios de Córdoba. Este movimiento que sorprende a Livingston provoca un recambio entonces en la presidencia de esta dictadura de la Revolución Argentina. Así que rápidamente Livingston es desplazado y asume entonces la presidencia, y vuelvo a la imagen anterior. El tercero que figura acá en pantalla, que es otro general, Lanusse. Lanusse asume entonces la presidencia en 1971. Aprovechando que está la imagen en pantalla, vemos a los tres militares que gobernaron durante esta dictadura de la Revolución Argentina. El Onganía, ¿sí? El primero de los tres, que tuvo que dejar el gobierno a consecuencia del secuestro de Aramburu. Livingston, que intentó reeditar alguna política económica nacionalista, que tuvo que dejar el cargo a partir del Viborazo, que recién comentábamos, y ahora asume el tercer militar de esta dictadura, que es Lanusse. Vamos entonces a comentar los datos más importantes de la presidencia de facto de Lanusse. Sí. Perdón. Sí, si te podías volver un momento a las anteriores, yo estuve comentando una más.
Esto es lo que le decía recién. Ahí están los... Ah, sí, ya se vio otro. Perdón. Sí. Bien. Ah, ahora vamos con esto entonces. Antes de ir a los detalles puntuales de la presidencia de la NUCE, vamos a comentar esto que está en pantalla. La tendencia y el socialismo nacional. Un poco ya lo habíamos adelantado hace un momento cuando comentamos el surgimiento de las organizaciones armadas. En enero de 1969 se realiza un congreso del peronismo y en ese congreso se origina la llamada tendencia revolucionaria. Es decir, lo que hasta ese momento era una existencia eh, espontánea de sectores juveniles del peronismo que empezaban a considerar la lucha armada como una opción para terminar con la dictadura y generar el regreso de Perón, se institucionaliza de algún modo bajo el nombre de la tendencia revolucionaria. Con ese rótulo, entonces, nos estaríamos refiriendo a los sectores juveniles del peronismo que ven en la lucha armada la salida a esta dictadura. Pero la tendencia no es solamente la lucha armada. También la tendencia implicaba desarrollar actividades sociales, educativas, culturales. Y eso no lo iban a hacer organizaciones armadas como Montoneros, o como FAB, o como FARC. Para eso era necesario generar nuevas organizaciones dentro del peronismo, pero que se enfoquen entonces en las actividades educativas, sociales y culturales. ¿Y cuáles iban a ser esas otras organizaciones del peronismo? Bueno, se genera entonces la JP, que es la Juventud Peronista. La Juventud Peronista. Y esta juventud peronista no solamente es la propia juventud peronista, que sería la rama juvenil del movimiento peronista, sino que también confluyen en la juventud peronista otras organizaciones como la UES y la JUP. ¿Qué era la UES? Era la Unión de Estudiantes Secundarios. También en las escuelas secundarias, los centros de estudiantes, también allí iba a tener actividad y presencia estos sectores de la tendencia peronista. Y la JUP era la Juventud Universitaria Peronista, es decir, lo mismo, los sectores juveniles del peronismo generando representación de los estudiantes universitarios en los centros de estudiantes de las universidades. Así que no solamente era la lucha armada encarada por Montoneros como la principal organización armada del peronismo, sino que en coordinación con Montoneros se generaba la acción educativa, social y cultural de la juventud peronista, de la UES y de la JUP. Entonces, para ir cerrando esta parte de la explicación, la tendencia revolucionaria peronista, o abreviado la tendencia, hacía referencia a la acción de Montoneros, la lucha armada, pero también a la acción de la juventud peronista, la JP, la UES y la JUP. Todo eso era la tendencia revolucionaria. ¿Ale? Sí. Un pequeño aporte, que esta juventud no era solamente estudiantil, sino que había muchos jóvenes trabajadores también. Así es, así es. En términos de juventud, no solamente estudiantil, sino también trabajadores. Montoneros, entonces, es el brazo armado, y el brazo social, educativo, cultural es la JP, UES y JUP. Y este peronismo de la tendencia revolucionaria, reitero, ve en Perón al líder exiliado que es necesario que vuelva al país para terminar con la dictadura, pero para que Perón sea el líder que conduzca el peronismo hacia el socialismo nacional. O sea, la meta es llegar al socialismo nacional, pero que esa meta esté mediada por la conducción de Perón ya de regreso en el país. Ese es el objetivo que se plantea la tendencia revolucionaria. Perón en el exilio está al tanto de esta generación de la tendencia revolucionaria. Y Perón desde el exilio, que está en Madrid,
¿sí? Su residencia es Puerta de Hierro, es la residencia que tiene en Madrid Perón. Desde Madrid, Perón se encarga de alentar justamente la conformación de los grupos armados y también de la JP, de la UES y de la JUP. ¿Por qué se encarga de alentarlos? Porque entiende que este nuevo sector del peronismo llamado la tendencia le son muy funcionales a Perón, que está en el exilio. ¿Y funcionales en qué sentido? En que la acción de estos sectores de la tendencia, sin duda, son útiles para desgastar a la dictadura que está en el poder. Así que mientras más rápido se desgaste, más rápido va a caer la dictadura y más son las posibilidades de que Perón regrese. Por lo tanto, Perón alienta la acción y la formación de estos sectores juveniles de la tendencia. Y a tal fin las alienta que el propio Perón genera categorías políticas para referirse a este nuevo sector de la tendencia juvenil. Perón, en sus discursos, los llama las formaciones especiales, los llama la juventud maravillosa, los llama el trasvasamiento generacional. ¿Sí? Una serie de conceptos políticos que Perón elabora para incluir dentro del movimiento peronista a estos sectores de la tendencia. Perón es un hábil lector de la realidad argentina y mundial. Recién hacíamos nosotros alusión hace un momento que para los fines del 60 y del 70, sin dudas, a nivel mundial, la juventud está generando los mayores movimientos sociales, culturales, de transgresión, de innovación. En Argentina también. Por lo tanto, Perón no está desatento a esa situación y claramente intenta incluir dentro del movimiento peronista a estos sectores de la tendencia. Así que Perón corresponde alentando a la generación de estos sectores de la tendencia para desgastar aún más a la dictadura en curso. ¿Cuándo se quiebra? Bien, bien. Acá el compañero pregunta por John William Cook. Para este momento, los inicios del 70, ya ha fallecido John William Cook. Pero en su momento, John William Cook, que fue el representante de Perón en la Argentina, cuando Perón es derrocado en el 55, él ya había adelantado a Perón la necesidad de que el peronismo se convierta en un movimiento revolucionario. Así que John William Cook es un precursor de estas ideas, de que el peronismo deje de ser un movimiento solamente político y se convierta en un movimiento revolucionario. ¿Sí? La vida de Cook es extraordinaria. Si alguna vez tienen algún momento o tiempo para dedicarle, hay documentales sobre la vida de John William Cook, es realmente extraordinaria porque estuvo en Cuba, estuvo en el Bahía de Cochinos, combatiendo al desembarco de las tropas que Estados Unidos intentaba, con las tropas paramilitares que Estados Unidos había enviado para ponerle fin a la revolución castrista. Bueno, ahí estuvo también John William Cook. Así que es un tipo que no solamente proponía el paso del peronismo a la revolución, sino que también ponía el cuerpo en lugares como Cuba, defendiendo la revolución de la que él creía necesario se extienda a la Argentina a través del peronismo. Bien, así que para este momento, bueno, la figura de Cook ya no está. Pero también pesa en estos sectores de la tendencia revolucionaria peronista la presencia de ciertos miembros de la Iglesia Católica. Aludo particularmente a la figura del cura Carlos Mujica, que son un sector de la Iglesia Católica que abreva en la ideología de la liberación, la teología de la liberación, que también se ha generado dentro de la Iglesia Católica una corriente a partir del Concilio Vaticano II que implica que la Iglesia Católica debiese comprometerse más con las luchas sociales en una América Latina que realmente muestra índices de desigualdad tremendos. ¿Sí? Y que las revoluciones, si se están produciendo, no es por simple injerencia de ideologías comunistas o marxistas, sino porque hay reales necesidades materiales de la población. Y que la Iglesia debe estar atenta a aliviar esas necesidades materiales. Bueno, esa corriente no es la totalidad de la Iglesia, es una corriente dentro de la Iglesia que es la denominada teología de la liberación. También la teología de la liberación entonces se conecta con estos sectores de la tendencia revolucionaria peronista. ¿Sí? Y la figura
de enlace entre la teología de liberación y los movimientos de la tendencia peronista es el padre Carlos Mujica. ¿Sí? Bueno, y hay otros movimientos que se conectan, como el movimiento de villeros, el movimiento de los sectores, ya para estos movimientos de los sectores de discapacitados. O sea, en diferentes ámbitos de la sociedad se van generando movimientos peronistas afines a los sectores de la tendencia. Así que la tendencia va cobrando fuerza, sobre todo a partir del accionar de estos sectores juveniles, auspiciados por el propio Perón entonces desde el exilio. Ahora sí pasemos a la presidencia de la NUCE. Entonces hemos planteado algunos elementos que también van a pesar en la presidencia de la NUCE. Estamos con la NUCE entonces. La presidencia de la NUCE, recordemos, llega a reemplazarlo a Livingston, le da continuidad a la dictadura que estamos revisando, que es la Revolución Argentina, y esta presidencia de facto va del 71 al 73. La NUCE, a diferencia de Livingston, es el comandante de las Fuerzas Armadas que más prestigio tiene dentro de las Fuerzas Armadas. Su carrera militar, bueno, es importante, pero sobre todo tiene prestigio su apellido. Su apellido está conectado con importantes representantes de la política argentina, viene de una importante familia, así que tiene toda una tradición propia, la NUCE, dentro del ejército y también en la política. Pero pese a esa significancia de la NUCE llega al gobierno con un fin, y el fin que tiene la NUCE es que si realmente ha llegado el momento de que termine la experiencia dictatorial, que al menos ese final de la dictadura sea la más honrosa y digna para las Fuerzas Armadas. Que las Fuerzas Armadas, si realmente van a optar por la salida democrática, no sea consecuencia de la presión de la tendencia revolucionaria, de las organizaciones armadas, ni siquiera de la obra del pueblo, que sea una decisión que tomen las propias Fuerzas Armadas. O sea, intentando habilitar una salida democrática donde quede salvaguardada la imagen digna y de honradez de las Fuerzas Armadas. Que parezca que esta intervención militar en la escena política no haya sido está conectada con la doctrina Truman. La doctrina Truman es la que está pensada sobre todo a contener la expansión del comunismo. Y esa expansión y esa contención se tenía que contener en diferentes ámbitos. Cuando digo diferentes ámbitos me refiero a geográficos. En el sudoeste asiático había que contener lo de Vietnam. Antes había que contener lo de Corea, la guerra de Corea. Había que contener la expansión del comunismo en Europa. Había que contener la expansión del comunismo o sea, en cualquier lugar del planeta había que contener la expansión del comunismo. Para el caso de América Latina, y ya enfocados en ello, la doctrina de seguridad nacional. Y la acción de las escuelas de las Américas. ¿Podemos ir? Bien, gracias. Retomamos entonces. Entonces, en el marco del GAM, también se incluye que las Fuerzas Armadas, si bien habilitaban la salida democrática convocando elecciones, las Fuerzas Armadas reclamaban su presencia como garantes de esa salida democrática. ¿Y qué significaba su presencia? Que las Fuerzas Armadas integren los gabinetes de los gobiernos democráticos. Es decir, que en los gobiernos democráticos las Fuerzas Armadas estén presentes como si fuesen un ministerio más. ¿Sí? Esa era la exigencia que ponía la NUCE como en el marco del GAM. Otra cuestión que imponía la NUCE es que si iba a haber salida democrática, solamente se iban a poder presentar como candidatos aquellas personas que estuviesen en el país
por el lapso de 2 años antes a las elecciones. Exacto, y con ese articulado lo inhabilitaba Perón, como dice acá la compañera, porque Perón está en el exilio y no tenía tiempo de volver y cumplir con los 2 años previos anteriores. Así que, acordado eso, ahora sí, convocatoria de elecciones. Entonces, frente a esa cláusula de no reunir el tiempo necesario previo viviendo en Argentina, Perón va a articular desde España a su movimiento político para que participe de las elecciones. Las elecciones están convocadas para 1973, ¿sí? Para inicios de 1973. Por lo tanto, Perón está planificando volver al país, dado que ya se comprometieron a la salida democrática. Perón está pensando retornar al país. Pero no a los fines de instalarse definitivamente en el país, pero sí a los fines de organizar a su movimiento político en función de las próximas elecciones presidenciales del año siguiente. Así que Perón va a regresar al país en noviembre de 1972. Justamente regresa al país un 18 de noviembre, hoy es 14. Así que dentro de 4 días se cumplen 50 años de ese regreso de Perón al país en noviembre del 72. Que para el movimiento peronista, o para las efemérides del movimiento peronista, el 18 de noviembre es el día de la militancia. Por eso es que ustedes van a escuchar en estos días que va a haber actos por el Día de la Militancia, justamente recordando aquel 18 de noviembre del 72, cuando Perón regresa al país. Frente a la convocatoria de elecciones, Perón, desde España, y antes de volver al país, dicen los autores, este trabajo lo estamos, en este trabajo, en esta parte del trabajo lo estamos citando a Tach, dice Tach que Perón adopta una posición pendular. ¿En qué sentido pendular? Que adhiere al GAM, ¿sí? A lo dispuesto por Lanús en este diálogo político con salida democrática, pero al mismo tiempo está, como lo hemos dicho hace un momento, alentando el accionar de los grupos de la tendencia. Así que por eso Tach habla de una política pendular. Apoya a las organizaciones armadas, pero al mismo tiempo Perón está involucrado en la conformación del frente político en el cual podrán ir los candidatos que a Perón le interesen. Él no podrá ser candidato, pero sí va a generar un frente político que lleve como candidato a alguien que él designe. ¿Sí? Bien, ahora enseguida volvemos con Perón y su regreso a la Argentina. ¿Por qué digo enseguida? Porque antes que el regreso de Perón se produzca, tenemos que hacer una referencia, aunque breve, pero requiere seguramente mayor atención, a la denominada masacre de Trelew, fechada el 22 de agosto de 1972. Lanús es el presidente y durante las presidencias anteriores, es decir, Onganía, Levingston y el propio Lanusse, se había incrementado notablemente la detención de los denominados presos políticos. Y una de las cárceles donde se alojaban a los presos políticos era justamente en Trelew. ¿Sí? Allí había una base militar que hacía las funciones de penitenciaría para alojar allí a los presos políticos. ¿Y quiénes eran los presos políticos? Bueno, en cada ocasión de Corobazo, en cada ocasión de Viborazo, en cada ocasión de movimiento de protesta, las Fuerzas Armadas y las policías habían detenido justamente a muchos de los que habían participado de esos movimientos. Así que estaban detenidos, eran los presos políticos. También ya estaban detenidos algunos líderes de las organizaciones armadas. Líderes de Montoneros ya estaban detenidos, líderes de DER estaban detenidos, líderes del sindicalismo combativo clasista estaban detenidos, Tosco estaba detenido, Salamanca estaba detenido. Así que había un cúmulo de detenidos políticos, por causas políticas. Bueno, en Trelew se produce la fuga. El 22 de agosto se produce la fuga
de un número importante de estos detenidos políticos. Algunos de ellos logran efectivamente fugarse hacia Chile, ¿sí? Logran copar un avión de aerolíneas y despegar en dirección a Chile. Pero no todos logran fugarse, porque el plan previamente organizado no logró consumarse en su totalidad. Por lo tanto, de los prófugos que finalmente logran evadirse hacia Chile, es un número mínimo. Muchos quedaron a mitad de camino y no lograron alcanzar a ese avión que finalmente lleva un pequeño grupo hacia Chile. Así que son detenidos por las Fuerzas Armadas y rápidamente son llevados de nuevo a la base militar y allí son fusilados. Se fusilan a cerca de 19 detenidos políticos en Trelew. Es lo que se llama la masacre de Trelew. Pero entre los fusilados hay algunos sobrevivientes, que son los que finalmente logran dar a conocer lo que efectivamente había ocurrido, ¿sí? Así que la masacre de Trelew se convierte en toda una fecha simbólica para los movimientos, para las organizaciones armadas que están en actividad. Y también para la tendencia revolucionaria peronista, ¿sí? Son los héroes de Trelew, porque de algún modo queda demostrado que esta juventud altamente movilizada y también ciertos sectores de la dirigencia sindical son capaces de no solamente llevar a cabo la lucha contra la dictadura, sino que son capaces de dar la vida en la lucha por la dictadura. Por lo tanto, para la sociedad argentina se genera una sorpresa, no solamente por la masacre misma de Trelew, sino que hay una construcción de una imagen positiva respecto de los líderes de las del sindicalismo combativo y de los grupos de las organizaciones armadas. ¿Sí? Porque demuestran que, que sus ideales son fuertes a tal punto de morir por ellos. Así que Trelew marca también es otro hecho que fortalece la lucha contra la dictadura y obviamente desgasta a ese momento salida democrática que plantea Lanusse. Esto es en agosto del 72. Sí. Hay algunos sobrevivientes del fusilamiento, sí, que son los que finalmente dan a conocer lo ocurrido. Hay gente que va a volver a la actividad política, van a seguir militando y muchos de ellos van a ser víctimas ya de la última dictadura. Sí, desaparecen todos. Desaparecen todos. Ah, sí, sí, sí. Sí, este dato que aporta el compañero es muy útil para ampliar esto que estamos comentando, en el sentido de que los sobrevivientes van a volver a la actividad política, e inclusive ya vamos a ver cuando cuando avancemos en la clase y cuando se intensifique la actividad de las organizaciones armadas, muchas de las organizaciones armadas van a tomar revancha de los responsables de este fusilamiento de Trelew. Es decir, van a generar atentados, secuestros y la muerte de algunos responsables de la masacre de Trelew. ¿Se entiende? Eso va a generar que cuando avancemos en la clase se intensifique, ¿sí?, la violencia política de un lado y del otro. ¿Sí? Ante cada acción hay una reacción de los otros sectores. Ale, Sí. aparte de los que logran escaparse en esa fuga, eran varios líderes como Santucho, por ejemplo, y que logran ir hasta Chile, como dice el titular, y después van a Cuba, y desde Cuba regresan de nuevo antes de que vuelva Perón a activarse, digamos, en la militancia. Sí, es buen dato también acá que aporta Raúl. Muchos de los fugados a Chile van a Chile y de allí logran salir hacia Cuba. Y cuando finalmente la dictadura termine, muchos de los que lograron fugarse a Chile y después a Cuba van a volver al país cuando ya se recupera la democracia. ¿Sí? Así que ya haremos mención a ese retorno. Bien, entonces, pasando a la siguiente proyección, no, a la siguiente. Así tenemos resumido esto del GAN, entonces.
El GAN implicó entonces este diálogo de la dictadura de Lanusse con los partidos políticos, se acordó entonces el repudio de la subversión, se reconoció a los partidos políticos y se les dio fondo para que vuelvan a la actividad política en función de las próximas elecciones. En el marco del GAN también se iniciaron conversaciones con Perón, no Lanusse, pero sí un delegado de Lanusse se logra entrevistar con un delegado de Perón, o sea que intermediarios logran encontrarse para generar un diálogo entre la dictadura y Perón. Ese diálogo permite que las Fuerzas Armadas inicien las gestiones para devolver el cadáver de Eva Perón a Perón, que hasta ese momento era un cadáver que estaba desaparecido, ¿sí? Y las Fuerzas Armadas, a los fines de demostrar un buen diálogo, generan las instancias para la devolución del cadáver de Perón. Lo que recién decíamos, la masacre de Trelew de agosto, y ahora sí, el 17 de noviembre, el regreso de Perón. Después de 17 años, Perón regresa al país, pero solo regresa por un par de días al país. Pero sin duda su regreso es todo un elemento simbólico porque implicaba que después de 18 años la proscripción finalmente terminaba. Y si bien Perón volvía al país y no volvía como candidato porque la restricción de Lanusse se lo inhabilitaba, pero sí volvía, como decíamos hace un momento, a organizar el frente político al cual se integraría el peronismo. Y ese frente político al cual se va a integrar el peronismo para las elecciones del año siguiente es el FREJULI, Frente Justicialista de Liberación. Ese es el frente político que organiza Perón. Frente Justicialista de Liberación. Las elecciones están ya pautadas para el 11 de marzo del 73. Y Perón no solo organiza el Frente Justicialista de Liberación, sino que designa al candidato a presidente para esas elecciones. Y el candidato es su representante en Argentina. Y su representante en Argentina es Héctor J. Cámpora. Héctor José Cámpora. Es el designado por Perón para que sea el candidato a presidente por el FREJULI. Así que entre noviembre y marzo se inician la campaña electoral en pos de las elecciones de marzo del 73. Y la campaña electoral de esos meses y semanas previas a la elección se resumen en una consigna política que va a ser muy repetida en aquella campaña electoral, que es Cámpora al gobierno, Perón al poder. Esa es la consigna política de la campaña electoral. Cámpora al gobierno porque va a ser el candidato a presidente, pero sin dudas el que llega al poder, porque es el que digitó el FREJULI y designó a Cámpora, es el propio Perón. Esta campaña electoral va a ser ampliamente apoyada por el movimiento peronista en general. Cuando digo en general me refiero al movimiento peronista sindical, pero también va a ser ampliamente apoyada y protagonizada por los sectores de la tendencia. La tendencia juvenil va a ser un actor muy importante en las acciones proselitistas en pos de las elecciones del 73. Finalmente las elecciones del 73 se realizan y gana el candidato del FREJULI, asume la presidencia entonces Héctor Cámpora. Y llegamos entonces al fin de la dictadura, termina la dictadura en el 73 y asume entonces Héctor Cámpora. Y con la asunción de Cámpora se inicia la llamada primavera camporista. ¿Sí? La llamada primavera camporista. Primavera en varios sentidos. Primero porque terminó la dictadura, momento de se recupera la democracia, así que es la primavera democrática. También primavera en el sentido de que los protagonistas de esta recuperación democrática, si bien no son los únicos, pero sí sin dudas han ganado un protagonismo muy visible, es en los sectores juveniles. La juventud ha recuperado la democracia. Y no solamente la juventud peronista ocupa el centro de la escena política, sino que ya en el nuevo gobierno, en el de Cámpora que se está iniciando, los sectores de la tendencia peronista revolucionaria lograron no solamente ser muy importantes en la actividad proselitista, sino que ahora que Cámpora es presidente, logran poner a muchos miembros de la tendencia revolucionaria como funcionarios del gobierno de Cámpora.
Es decir, que el gabinete de ministros de Cámpora incluye algunos, no todos, pero algunos ministros son representantes de la tendencia revolucionaria, lo que estaría demostrando la vitalidad que ganó este sector del peronismo. Obviamente con Cámpora en el gobierno, Montoneros desactiva la lucha armada. Ya no tiene sentido la lucha armada porque ha ganado, ha retornado a la democracia y ha retornado a un gobierno, no es Perón, pero es el designado de Perón. También se desactiva la lucha armada del ERP y de los sectores de la izquierda, ¿sí? Porque acuerdan no tomar las armas contra un gobierno democrático, ¿sí? Así que por el momento la lucha armada queda en suspenso. Y digo por el momento porque ya veremos que se reanuda. Sin embargo, el gobierno de Héctor Cámpora va a ser un gobierno de la primavera peronista o la primavera peronista. Va a empezar a mostrar algunas sombras. Pero primero vamos a la parte luminosa, si se quiere. Apenas asumido Cámpora, una primera medida política que el propio pueblo toma, sin que el Congreso lo apruebe, es indultar a los presos políticos. Ese cúmulo de presos políticos que estaban en las cárceles, entre ellas Trelew, van a ser indultados. Es más, el propio pueblo se va a movilizar, especialmente en Buenos Aires, y va a ir y abrir las cárceles para que salgan los presos políticos que la dictadura había acumulado en diferentes cárceles del país, ¿sí? Así que se liberan a los presos políticos. Otro dato significativo de la presidencia de Cámpora es que a la asunción de Cámpora, al acto de asunción, que es cuando asume la presidencia el 25 de mayo del 73, asisten a la asunción de Cámpora dos dignatarios que tienen dos dignatarios presidenciales muy importantes en Latinoamérica de aquellos años. Asiste a la presidencia de Cámpora el presidente Salvador Allende, de Chile, ¿sí? ¿Y por qué lo destacamos a Allende? Porque desde el año 70, es decir, 3 años antes, en Chile, por la vía electoral, había triunfado el Partido Socialista. Por lo tanto, Chile ya llevaba 3 años de la llamada vía socialista democrática. ¿Sí? Otro importante asistente a la asunción de Cámpora es el presidente de Cuba, Dorticos, ¿sí? Dorticos es el presidente de Cuba que asiste entonces a la asunción de Cámpora, lo que era todo un significado. Cámpora llegaba a la presidencia con el apoyo del pueblo, de la tendencia, y estaban presentes en su asunción dos referentes del socialismo latinoamericano, Salvador Allende y Dorticos, Cuba y Chile presentes entonces en la asunción de Cámpora. Por eso lo de la primavera de los pueblos, porque de algún modo estos presidentes representan la voluntad mayoritaria de los pueblos, ¿sí? Yendo a la parte política, dentro del gabinete de Cámpora, decíamos hace un momento, hay presencia de funcionarios que provienen de los sectores de la tendencia. Se destaca Esteban Rigui como ministro del Interior, se destaca, se me fue el nombre del ministro de Exterior, que fue funcionario de gobierno también de Cristina. Bueno, ya me voy a acordar. Hay 2 ministros, ¿sí? Que son... No. Bueno, ya vamos a recordar los nombres. Hay 2 ministros del gabinete de Cámpora que provienen de los sectores de la tendencia. El propio Cámpora tiene muy buen diálogo con los sectores juveniles del peronismo. De hecho, su apodo es el tío Cámpora, en alusión al afecto que le tienen los sectores juveniles y en alusión a que es el hermano de papá. El papá sería Perón, ¿sí? Así que el tío Cámpora. Pero no solamente la tendencia tiene presentes funcionarios en el gabinete de Cámpora, también el otro sector del peronismo, el peronismo sindical, también tiene presencia en el gabinete de Cámpora. De hecho, Perón ha digitado la conformación del gabinete de Cámpora. No solamente lo designa Cámpora como presidente, sino Perón también ha digitado a los integrantes del gabinete de Cámpora. Y uno de los más destacados es José López Rega. Acuérdense de este nombre porque lo vamos a mencionar mucho. Sí.
Sí, 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 está bueno si alguien lo quiere compartir por el Face, esta película que menciona la compañía, Puerta de Hierro, es una película en Argentina que revisa los meses previos al retorno de Perón al país, cuando Perón en España y en Puerta de Hierro, que se llama así la residencia de Perón allá en España, recibe la visita de políticos de toda de Argentina que viajan a entrevistarse con Perón. Perón en Puerta de Hierro recibe a representantes de la tendencia, de la juventud peronista, recibe a representantes del sindicalismo peronista, o sea, Perón recibe a todos, ¿sí? Porque, reitero, como dije hace un momento, él quiere integrar a todos dentro del movimiento peronista. Quiere asegurarse que la dictadura termine y que haya efectiva democracia y un retorno de él mismo al país. Y eso se logra con todos bajo el paraguas del peronismo. Son todos peronistas. Y en el gabinete de Cámpora se nota eso. Hay sectores de la tendencia, hay sectores del peronismo sindical, porque el propio Perón ha digitado la conformación del gabinete y él mismo dispuso que el ministro de Bienestar Social sea José López Rega. Y no le está dando cualquier ministerio, le está dando el Ministerio de Bienestar Social, que es el ministerio que mayor presupuesto económico recibe de todo el presupuesto nacional. Y José López Rega, si bien es un desconocido, si se quiere, en su trayectoria política, no tiene trayectoria política, pero sí es una persona que supo ganarse la confianza de Isabel Perón, la tercera esposa de Perón, y del propio Perón allá en España. Es un personaje que inicialmente es un policía, es un cabo de la Policía Federal, que logró cercanía con la esposa de Perón en uno de los viajes previos que hizo la esposa de Perón a la Argentina, y en esos viajes regresa Isabel Perón a Madrid y lo lleva a José López Rega. Justamente en la película Puerta de Hierro se ve cómo José López Rega, de ser un innato, se inserta en la intimidad misma de la pareja Perón-Isabel Perón. Es el mayordomo, es el asistente, es el secretario, cumple muchas funciones. Primero, muy ligadas a Isabel Perón, y después el propio Perón casi que admite su presencia en la casa presidencial. Bueno, esa persona de extrema confianza de Isabel y de Perón es designada como ministro de Bienestar Social dentro del gabinete de Cámpora. Así que Perón tiene a uno muy íntimo en el gabinete de Cámpora, además de otros funcionarios que él había designado. Otro dato importante de la elección de Cámpora es que no solamente Cámpora gana las elecciones, sino que junto con él ganan las elecciones una serie de gobernadores, senadores, diputados, y entre esos diputados y esos gobernadores también hay muchos políticos que representan a la tendencia, es decir, que vienen de Montoneros o vienen de la juventud peronista. Por lo tanto, la escena política nacional, en términos de funcionarios, tiene mucha presencia de los sectores juveniles de la tendencia. Mucha presencia. Y esto sí. Ahí vamos. Ahí estamos ahí de Ezeiza. ¿Y por qué digo que estamos ahí? Porque esta presencia numerosa en el gabinete, en diputados, en gobernadores de sectores de la tendencia revolucionaria peronista, empieza a generar los recelos del otro sector peronista, que es el peronismo sindical, el ortodoxo, el peronismo más burocrático, el peronismo de las generaciones anteriores, ese que estuvo con Perón desde el origen mismo del movimiento. Bueno, empieza a generarse ciertos recelos. Están viendo que la juventud o los sectores de tendencia han copado gran parte del gobierno, no todo, pero gran parte del gobierno, y ven que esos sectores de la juventud de la tendencia representan ideas nuevas dentro del peronismo, ideas que para estos sectores ortodoxos son peligrosas, porque ven que esos sectores de la tendencia pueden llegar a ser la puerta de infiltración de ideas marxistas y comunistas dentro del peronismo. Eso están advirtiendo estos sectores ortodoxos sindicales, que ven que de la mano de la juventud peronista, de Montoneros, del West, se están infiltrando ideas marxistas y comunistas dentro del movimiento peronista. Y esto lo rechazan tajantemente.
O sea que el peronismo se está evidenciando serias grietas hacia su interior. Ha ganado Cámpora, pero también se empiezan a evidenciar serias grietas hacia el interior. Y esas grietas se van a visibilizar plenamente cuando llegue el momento del retorno definitivo de Perón. Y ese retorno definitivo se produce el 20 de junio de 1973. Es decir, han pasado solo marzo, abril, mayo, junio, han pasado solo 4 meses de que Cámpora es presidente y ahora sí regresa definitivamente Perón al país. Se produce ese regreso el 20 de junio del 73. Se prepara un enorme acto de bienvenida para el regreso definitivo de Perón. Hay una comisión organizadora del acto y hay una disputa por quiénes van a organizar el acto. Finalmente, quienes se quedan con la organización del acto son los sectores sindicales del peronismo. Ellos van a organizar el lugar, preparan el escenario, preparan quiénes van a ser los que van a realizar los discursos. Pero si bien el sector sindical o gremialista se queda con la organización del acto, sin dudas es el sector de la tendencia el que lleva la mayor convocatoria en cantidad de personas que moviliza. Porque sin dudas dentro del peronismo la estructura la tendrán los sindicatos, pero el número de personas los tiene la tendencia. Cerca de 2 millones de personas van a asistir al acto de Ezeiza que recibe a Perón. De esos 2 millones, más del 60% los aportan los sectores de la tendencia, entre la juventud peronista, el UEG, JUP, montón, ¿sí? Y estos sectores de la tendencia, si bien no están en la organización del acto, van a intentar instalar todo su número frente al escenario mismo del acto que está preparado para recibir a Perón. Y es allí donde se genera la violencia, porque hasta ese momento habían recelos entre la dirigencia sindical ortodoxa peronista y los sectores de la tendencia. Pero en este acto, esos recelos se convierten en violencia directa. Porque ni el avión aterriza, porque no logra aterrizar finalmente, pero ya se generaron actos de violencia, porque desde el propio palco central, y tratando de evitar que el frente del palco sea copado por los sectores de la tendencia, se realizan disparos contra la multitud. Así que se provoca una dispersión de personas enorme. Y los disparos no cesan. Y en esa confusión enorme que se genera, los sectores de la derecha peronista, los sectores sindicales, aprovechan para secuestrar, tomar y torturar a algunos de los líderes del sector de la tendencia. Así que esto es una visibilización plena de la grieta que ahora es violenta entre los sectores del peronismo de izquierda, de la tendencia, y los sectores peronistas de derecha. Perón no logra aterrizar en Ezeiza, va finalmente a aterrizar en el aeropuerto de Morón por los disturbios que se generan. Al día siguiente de su regreso, Perón, no hubo acto finalmente, obviamente que no hubo acto de recibimiento. Al día siguiente, por cadena nacional, Perón pronuncia un discurso confirmando su presencia en el país. Pero es un discurso donde ya Perón ya no está refiriéndose a la juventud maravillosa, ni al trasvasamiento generacional, ya no está utilizando esos nombres, sino que empieza a cargar ciertas culpas de lo que había pasado en Ezeiza en los sectores de la tendencia. Es decir, Perón empieza lentamente a manifestar o empieza a mostrar que su apoyo político no estaría en la tendencia, sino que empieza a demostrar levemente su preferencia por los sectores ortodoxos del peronismo. Esto que es apenas una mención de preferencias se va a ir profundizando en los meses siguientes. De hecho, tras los efectos de Ezeiza, o las consecuencias de Ezeiza, Cámpora presenta la renuncia. Porque ya con Perón en el país no tiene sentido que gobierne Cámpora, porque quien debe ahora resolver estas grietas que han quedado expuestas tras
trágicos eventos de Ezeiza es el propio Perón. ¿Se entiende? Así que Cámpora presenta la renuncia, él y su vicepresidente, pero no el gabinete. Y la integración de ese gabinete queda, presenta la renuncia, Cámpora y su vice. Y entonces, renunciado Cámpora y su vice, toma temporalmente, provisoriamente, la presidencia Raúl Lastiri, que era el presidente de la Cámara de Senadores. ¿Perdón? Ah, claro. Y Lastiri no es un personaje inocuo, porque Lastiri es el yerno de José López Rega, el ministro de Bienestar Social. Y durante los pocos meses que Lastiri gobierna provisoriamente, cobra todavía aún más fuerza la presencia de López Rega, ¿sí? Su yerno es el presidente provisorio. Y durante esos meses también se gesta desde el propio López Rega, pero con la anuencia de la esposa de Perón y del propio Perón, se gesta la conformación de una nueva organización armada. Hasta ese momento, en el peronismo teníamos montoneros, teníamos las Fuerzas Armadas Peronistas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC. Pero las tres ya habían confluido en la tendencia peronista y las tres ya se habían casi fusionado en montoneros. Por lo tanto, Montoneros era la principal organización armada que, recordemos, estaba desactivada en su lucha armada desde que había asumido Cámpora. Pero ahora, tras los sucesos de Ezeiza, Montoneros empieza a cambiar la perspectiva. Quizás no fue buena idea desactivar la lucha armada. ¿Se entiende? Por su parte, durante la presidencia provisoria de Lastiri, López Rega genera una nueva organización armada, que es paraestatal y parapolicial, a diferencia de Montoneros. ¿Por qué paraestatal? Porque muchos de los miembros de esta nueva organización armada son a su vez miembros activos de la policía y del ejército. Y esta nueva organización paraestatal se llama AAA, la AAA, que las siglas aluden a Alianza Anticomunista Argentina, la Alianza Anticomunista Argentina. A ver si tengo algo para la AAA. Si pudieses pasar a la diapositiva 16, por favor. La AAA es la Alianza Anticomunista Argentina. Allí estamos visualizando un comunicado de la AAA, donde justamente comunica su existencia y sus fines. ¿Y cuáles son los fines de la AAA? Bueno, la AAA tiene como fin, se plantea como fin, eliminar a cualquier infiltrado marxista comunista dentro del movimiento peronista. Así que claramente es una organización paramilitar que pone su foco en la eliminación de los sectores de la tendencia. ¿Se entiende? Así que ya el peronismo no solamente está dividido, sino que tiene organizaciones armadas dentro del propio peronismo y que están dispuestas a eliminarse mutuamente. ¿Se entiende? Y eso inclusive con Perón ahora próximo a a ser electo, porque con la salida de Cámpora y la provisoria presidencia de Lastiri, lo que hace Lastiri es rápidamente convocar a nuevas elecciones. Y en esas nuevas elecciones se genera otra situación política complicada, porque todos entienden que el próximo candidato es Perón. Ya estando Perón en el país, no hay vuelta que darle, el candidato es Perón. Pero ¿dónde se genera la situación problemática? ¿En quién va a ser el vicepresidente de Perón? Y allí Perón debe optar entre que su vice sea un representante de la tendencia o un representante del sector ortodoxo. Los sectores de la tendencia aspiran a que Cámpora sea el vice de Perón, el recién renunciado. Los sectores del sindicalismo aspiran a que Rucci, el secretario general de la CGT, sea el vicepresidente de Perón. Perón no opta por ninguna de estas dos y elige como candidato de vicepresidenta a su propia esposa, a María Estela Martínez de Perón, alias apodada Isabelita. ¿Sí? Así que la fórmula a elección para las próximas elecciones presidenciales es
Perón, Perón. Así que acá le pido al compañero si pudiésemos volver un ratito a la 12, a la diapositiva número 12. Allí estamos visualizando entonces la boleta electoral. La boleta electoral prevista a usarse en las elecciones de septiembre del 73. La candidatura de Juan Domingo Perón y la de su esposa María Estela Martínez Perón a presidente y vicepresidente. Claramente esta fórmula gana las elecciones, y gana las elecciones con un porcentaje altísimo, cerca del 64% de los votos, 62% de los votos, gana las elecciones Perón, y así entonces Perón asume por tercera vez la presidencia del país. Ahí tenemos la imagen del acto de asunción. Fíjense, Perón elige para asumir su tercera presidencia la vestimenta militar. Todo un signo, ¿sí? Y está allí la vicepresidenta, su esposa, y por detrás de ellos, el López Rega, ¿sí? Mostrando la cercanía que López Rega tiene con la pareja de mandatarios. La sociedad está muy expectante de Perón, porque entiende que Perón trae las soluciones a la economía, pero sobre todo trae la solución a esa grieta violenta que convive dentro del peronismo. Obviamente con Perón en el gobierno, los grupos armados no están, bajan las armas, pero no se desorganizan, no se desmovilizan. Obviamente con Perón como presidente no va a haber lucha armada, pero se van a cobrar algunas cuentas pendientes. ¿Por qué digo cobrar algunas cuentas pendientes? Porque así como en Ezeiza los sectores de derecha habían disparado sobre la multitud que representaba la tendencia, a los 2 días de ser elegido Perón como presidente, a los 2 días los sectores de la tendencia se cobran la acción de Ezeiza. ¿Y por qué digo se cobran? Porque en una acción directa matan a la salida de su casa a Rucci, al dirigente de la CGT. Y ese es un acto que a Perón sin dudas lo termina por definir, porque acaban de matar al secretario general de la CGT. ¿Y quienes se acreditan? No se acreditan, pero todos apuntan a que los responsables de la muerte de Rucci es Montoneros, el sector de la tendencia. ¿Se entiende? Así que Perón, ante el asesinato de Rucci, y entendiendo que los responsables son Montoneros, directamente, si antes ya había expresado una leve preferencia por los sectores del sindicalismo peronista, ahora sí, claramente Perón se manifiesta en favor de esos sectores. Vamos entonces a la siguiente presentación. Estamos ya comenzando la tercera presidencia de Perón. Y lo que dice el autor respecto de esta tercera presidencia es que claramente se advierte una reorientación de Perón hacia el viejo peronismo, hacia las estructuras sindicales burocráticas. Allí va a estar la columna vertebral de esta tercera presidencia de Perón. Esto implicaba, obviamente, desentenderse de los sectores de la tendencia. ¿Sí? ¿Cuándo se va a producir la ruptura efectiva y concreta de Perón con los sectores de la tendencia? Bueno, esa ruptura efectiva se va a producir el 1 de mayo de 1974. Es decir, cuando Perón esté celebrando el Día del Trabajador del año 74, se organiza un acto en la Casa de Gobierno, Perón hace uso de la palabra, y mientras Perón está hablando, los sectores que asisten a la convocatoria, entre ellos, reitero, una numerosa cantidad de sectores de la tendencia, de la juventud peronista, de Montoneros, interrumpen el discurso de Perón con cánticos, en los cuales señalan que el gobierno popular está lleno de gorilas. ¿Qué pasa, general? Que el gobierno popular está lleno de gorilas. ¿Por qué? Porque en el balcón de la Casa de Gobierno se lo ve al propio Perón y se lo ve a López Rega y a un cúmulo de sectores del sindicalismo peronista
que habían estado en el balcón de Ezeiza. O sea, aquellos mismos que habían estado en el palco de Ezeiza ahora están en el balcón de Casa Rosada. Por eso es que los sectores de la tendencia con cánticos interrumpen el discurso de Perón reclamando cómo es que el gobierno popular está lleno de gorilas. Ante esas interrupciones, ofuscado Perón proclama que después de años de proscripción, después de años de resistencia peronista, ahora, dice Perón, unos jóvenes imberbes, y dice Perón, estos estúpidos que no paran de gritar, quieren autoproclamarse como los dueños del movimiento. Ante esas palabras, toda la columna de montoneros abandona la Plaza de Mayo y queda la mitad de la plaza vacía. Eso significa que finalmente el peronismo se ha quebrado. Definitivamente Perón hace explícita su apoyo al peronismo sindical burocrático y son expulsados, por las palabras de Perón, de la plaza en los sectores de la tendencia. Finalmente, los sectores de la tendencia intentan entender de algún modo por qué Perón toma esta decisión política de desprenderse de los sectores de tendencia, y los sectores de tendencia explicarían que esa posición de Perón se debe a la llamada teoría del cerco. ¿Qué es la teoría del cerco? Es la teoría explicativa que los sectores de la tendencia elaboran a los fines de entender la decisión de Perón. Según los sectores de la tendencia, Perón no está consciente de la realidad política argentina porque está cercado, dicen los sectores de la tendencia, por funcionarios que muy cerca de él le impiden ver la realidad. Que está cercado por su esposa, que está cercado por José López Rega, que está cercado por la burocracia sindical. Y que eso le impediría a Perón ver la realidad política argentina, donde la tendencia es un gran protagonista. Esa es la explicación que da la tendencia a los fines de todavía tener algún puente de diálogo con Perón. Pero Perón no solamente ya ha manifestado su apoyo a los sectores del sindicalismo burocrático, sino que ya la AAA ha empezado a accionar directamente para eliminar a los dirigentes de los sectores de la tendencia. Por lo tanto, la AAA ya está actuando, secuestrando, fusilando y haciendo explotar bombas contra comedores, contra locales de la juventud peronista, secuestrando a referentes de la juventud peronista. Por lo tanto, la violencia política se está incrementando. Ese es el escenario en el que finalmente, el 1 de julio del año 1974, Perón muere. Es decir que a solo un par de meses de haber pronunciado su discurso, Perón muere el 1 de julio de 1974. Y si bien la muerte de Perón es todo un cimbronazo e implica un impas en esta creciente violencia política, asume la presidencia su vice, su esposa, y con la esposa como vicepresidenta cobra aún más fuerza el protagonismo de José López Rega. José López Rega se convierte en el ministro más importante. Si ya lo era, ahora es aún más, ahora que el propio Perón ya ha fallecido y Isabel Perón queda como presidenta. Y con ello se incrementa aún más todavía las acciones de la AAA, que esta vez ya sin ningún tipo de cuidado democrático ni republicano, directamente secuestra a Peña Ortega, un abogado, diputado del sector de la tendencia. También fusila o mata o asesina al padre Mujica, ¿sí? También del mismo modo muere por la AAA, como consecuencia de la acción de la AAA, Riccieri Frondizi, un intelectual marxista. Así, la AAA ha intensificado entonces ahora su accionar, no solamente contra referentes de la tendencia peronista, sino contra referentes políticos que tienen ideas de izquierda. También se emiten por los medios de comunicación un listado de artistas, actores, cantantes, compositores,
intelectuales que la AAA sentencia a muerte y les da un plazo de 3 días para que se vayan del país o si no serán asesinados donde se los encuentre. O sea que la AAA realmente está llevando a cabo una limpieza, no solamente del movimiento peronista, sino también de la sociedad en general, eliminando a cualquier referente o que tenga una acción o simpatía con la tendencia o con ideas de izquierda. Si pudiésemos pasar solamente por un momento a la diapositiva número 16, que ya la vimos hace un momento, para que vean, allí está visualizado un listado de sentenciados a muerte por la AAA, y ahí en particular, la estoy señalando, dice: señora Mercedes Sosa, reflexione, en 4 días vence el plazo para que abandone el país o aténgase las consecuencias. Es el mensaje que la AAA le dio a Mercedes Sosa, ¿sí? Por los cuales Mercedes Sosa obviamente se tuvo que ir del país. ¿Por qué? Porque Mercedes Sosa era una referente de las canciones del folclore de protesta, ¿sí? Así que la AAA, reitero, eliminaba no solamente referentes políticos, sino el ambiente artístico, intelectual. No había límites para la acción de la AAA. ¿Perdón? Sí, se van Facundo Cabral, Mercedes Sosa, Osvaldo Bayer, por haber sido guionista de La Patagonia Rebelde, una película que también evidenciaba las luchas de los sectores trabajadores de la década del 20. El director de la película también se ve esforzado. Se prohíben la emisión de ciertas películas, no porque el gobierno lo disponga, sino porque en muchas presentaciones de teatro o de cine explotan bombas. Así que por lo tanto la gente deja de asistir, obviamente por temor a la presentación de cuál libro, de tal obra de teatro o de tal película. Así que la AAA intensifica su accionar. Y no solamente la AAA intensifica su accionar, sino que se ha iniciado un proceso de reemplazo de los funcionarios que respondían a la tendencia peronista. Es decir, que los ministros que eran de la tendencia peronista son desplazados del gabinete. Los gobernadores que eran de la tendencia son desplazados de sus cargos de gobernador. Se decretan intervenciones federales, ¿sí?, a los fines de desplazar directamente a gobernadores o diputados que venían de la tendencia. El caso más resonante fue el caso del Navarrazo, en Córdoba. Ahora nos parece, quizás nos suene increíble, pero en Córdoba, en el año 1974, hubo un golpe de Estado provincial, es decir, el comisario general de la policía cordobesa irrumpe en la casa de gobierno de Córdoba y saca del cargo de gobierno a Obregón Cano, que era el gobernador de Córdoba. ¿Y por qué lo desplaza? Le hace un golpe de Estado. Porque Obregón Cano era un representante de la tendencia peronista. Así que desde el gobierno nacional designan a un reemplazante para Obregón Cano, legitimando el golpe, el Navarrazo, el golpe de Estado policial, legitimándolo, y el nuevo gobernador es un representante del peronismo ortodoxo sindical. Así que dentro del peronismo hay un recambio de funcionarios forzado, ¿sí? Diputados, gobernadores, ministros. De ese modo, los sectores de la tendencia están siendo desplazados totalmente. Montoneros, entonces, ante esta situación, la dirigencia de Montoneros proclama que se pasa a la clandestinidad. ¿Qué significa eso? Que el Montoneros, a partir de ese momento, va a retomar la lucha armada de modo directo contra la AAA. Pasar a la clandestinidad significaba salir de la escena política, porque la política no había resuelto nada, por lo tanto retomaba la lucha armada. Sí. 1 de julio de 1974, muere Perón. Y con ello se provoca un enorme problema social y político en Argentina, porque si el propio Perón no había podido resolver las grietas internas del peronismo, ahora que murió su esposa no lo va a poder hacer. En todo caso se va a agravar, ¿sí? Se van a agravar más por las acciones de la AAA y por las respuestas que ahora Montonero también va a tomar frente a las acciones violentas de la AAA. Ya estamos ahora. Bien, y ya para ir cerrando, la presidencia de Isabel Martínez de Perón va a terminar abruptamente cuando se consume
el último golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. ¿Por qué se consuma ese golpe de Estado? Porque Isabel Martínez Perón no tiene la capacidad para resolver las cuestiones internas del peronismo. La economía está en una verdadera debacle, los índices de inflación se disparan. Isabel Martínez Perón designa como ministro de Economía a Celestino Rodríguez, que aplica un plan económico de ajuste terrible, congelando salarios y permitiendo el aumento de tarifas, los precios del consumo, los precios de los elementos de primera necesidad se disparan. Así que eso es lo conocido como el Rodrigazo, como un golpe económico de ajuste que claramente recarga recarga y empeora la situación económica de los sectores de los sectores trabajadores. Así que con el Rodrigazo, María Estela Martínez Perón pierde el apoyo de la CGT, que hasta ese momento la había apoyado y que había sido su sostén tras la muerte de Perón. La CGT por primera vez le hace una huelga general a un gobierno peronista, algo hasta ese momento impensado, pero lo hace justamente porque el Rodrigazo generó una crisis económica terrible. Así que la CGT, de cero el apoyo de la presidenta, ahora está en oposición a la presidenta por su política económica. Esto provoca que Rodríguez renuncie y con él renuncie el ministro José López Rega. Así que queda en soledad absoluta la presidenta, sin el apoyo de CGT, sin su ministro, sin un plan económico y con la lucha política cada vez más aguda y más cruda. Exacto, ahí nos aproximamos. Ahí nos aproximamos al último golpe de Estado. Entonces, con ese vacío de apoyo y de poder, Isabel Martínez Perón pide el auxilio y la asistencia de las Fuerzas Armadas. Aquellas Fuerzas Armadas que se habían sido ya corridas de la escena política en el 73, bueno, ahora aparecen como las salvadoras o el único apoyo con el que cuenta María Estela Martínez Perón. Y en ese apoyo, María Estela Martínez Perón le emite un decreto a las Fuerzas Armadas para que las Fuerzas Armadas actúen en el aniquilamiento de los grupos subversivos. Y esa palabra aniquilamiento, las Fuerzas Armadas lo toman y lo van a hacer realmente explícito. Exacto, ese decreto que le permite el uso directo de las Fuerzas Armadas para que intervengan en el aniquilamiento de las fuerzas subversivas. El operativo Independencia en Tucumán. Y bueno, realizado el operativo Independencia en Tucumán y extendido a todo el país por otro decreto de Ítalo Luder, es el paso ya previo a que finalmente el 24 de marzo se produzca el golpe de Estado. Asume Antonio Cafiero, sí. Sí, Videla va a ser justamente, sí, va a ser convocado por María Estela Martínez Perón a que sea su ministro de guerra. Sí. Así que la propia situación y las urgencias de Isabel Perón permiten que nuevamente las Fuerzas Armadas ganen protagonismo en la política argentina, que se va a consumar con el 24 de marzo, cuando realmente le hagan el golpe de Estado y se inicia a la última dictadura. Bien, hasta acá llegamos porque creo que ya nos hemos excedido. Gracias a los compañeros. Recording stopped. La próxima clase, acá el profe Raúl retoma la temática. El miércoles nos reencontramos entonces acá y virtualmente con los compañeros que se conectan.